Pastor, bienvenido a su casa. Ay, hermanos, qué bendición y gracias por invitarme y con este tema. A mí me tocó en lo particular mucho, a todos nos debe tocar y espero que sane el alma y en verdad me siento en casita. Gracias por su invitación y esperamos compartir esta palabra de Dios con los hermanos. Bueno, demos inicio entonces, Pastor. Iniciamos. En relación, usted nos decía que está basado en el Salmo 51. ¿Nos puede poner en contexto, Pastor? Bueno, cabalmente la palabra contrito y humillado es una palabra central del Salmo 51. En otros pasajes aparece contrito, aparece humillado. Si se humillare mi pueblo, ese pasaje tan lindo de Segunda Crónicas. Pero en el Salmo 51 confluye la frase. Entonces, ¿cómo no basarnos en ella? Y sobre todo, ustedes saben, es el Salmo de David cuando lo confronta el profeta, ¿sí? Ante el pecado que él ha cometido. Y ese es el gran contexto de esto y cómo la palabra de Dios, ¿sí? Lo va a llevar justamente a esa posición que fue de él y debe ser nuestra ante nuestro pecado delante de Dios, de presentarnos contritos y humillados delante de su presencia. Cabal, hoy hablamos en curiosidad teológica del libro de Salmos, como que fuéramos en un solo himno. Y sí, en las estadísticas dice que el libro de los Salmos, aunque no es el único, pero sí es uno de los más leídos del libro de los Salmos. Aparece el Salmo 51. Sí. Y es que vemos, Pastor, si algo caracteriza la vida de David, es decir, cómo el Señor lo llamó un siervo conforme a mi corazón cuando él pues cometió este gran pecado. Pero en este salmo encontramos esa respuesta. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento, porque hubo una disposición de pedirle perdón al Señor ante tal situación. Yo en una adaptación de este salmo, en una oportunidad leí a alguien que cuando el profeta le dice, si yo te hubiera dado todo, más de lo que tú habías pedido, el doble, el triple, pero no, pero decidiste darle deleite a tu carne. Claro, así es. Y es eso. Obvio, Dios no odia el pecado y también al pecador. Porque si no, mandaría al pecado al infierno y no mandaría al pecador. A veces hemos complicado la clase. Ama a Cristo y su sacrificio y por eso nos traslada su amor en Cristo y nos saca. Pero el pecador delante del Señor va a muerte y no quiere que pequemos. Y nos ha puesto todas las armas, las guías, su palabra para no. Y anda buscando mujeres y varones conforme a su propósito. Somos pecadores y Martín Lutero decía justis et pecadores, ¿sí? Justos y pecadores, en esa tensión nos movemos, pero cuando somos confrontados, Dios anda buscando un corazón arrepentido. Me encanta cómo empieza ese salmo porque dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Desde ahí, solo en ese primer versículo, Pastor, podemos ver cómo realmente David sabe que se ha equivocado y pide del Señor y presenta delante de él solicitándole piedad. De acuerdo a su misericordia. Claro. En las viejas letanías de la Iglesia Reformada aparece siempre el canto, Señor, ten piedad de nosotros. ¿Sí? Claro, no, a veces a algunos les crea un poquito de cosas, ¿no? Pero es el clamar por la misericordia de Dios. Misericordia. Señor, pon tu corazón benevolente sobre mí, que soy miserable. No merezco, ese es el origen de la palabra misericordia. No la merezco, pero tú mírame con piedad. Pon tu corazón sobre mí, tu corazón noble, voltéalo sobre mí, porque si no es eso, yo merezco la muerte. Miserables somos, decía el reformador Lutero, ¿sí? Que son sus últimas palabras antes de morir. Increíble, ¿verdad? Confiando en la gracia, él sabía que era inmerecida. Y que somos en pecado, nacidos en pecado, me concibió mi madre, dice el mismo salmo, ¿sí? O sea, esa conciencia de que fallamos delante del Señor y no creernos más.
Pastor, el salmista, cuando nos habla, reflexionamos sobre el Salmo 51 y su contexto, nos miramos un hombre que en vez de tratarse de justificar, Sí. o decir, hice por esto, hice por aquello, acepta su condición. Acepta su condición. Y reconoce que el pecado ha sido contra el Señor, ¿verdad? Lo vemos Claro. en el versículo 4, donde dice, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sí, y ojalá hubiera sido el primer paso de David. El asunto es, y ese es el contexto, David hizo lo que era común para los reyes de su tiempo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje de Abraham, cuando va a Egipto con Sara, su prima, pero su esposa, y van a entrar a Egipto y Abraham le dice a Sara, ay, Sara ya tenía sus añitos, pero todavía era moza, era bonita. Y le dice, Sara, di que eres mi hermana, mi prima, pero no digas que soy tu esposo, porque si Faraón te mira y le gustas, me va a matar. ¿Sí? O sea, era común, era tradición, los reyes se sentían que podían escoger de entre lo que quisieran, que estaban sobre la ley. El principio aquí, cuando llega el profeta con la palabra del Señor, es a decirle, los reyes del mundo podrán pensar eso, pero el rey de Israel no está sobre la ley de Dios y has violado la ley de Dios. Pensaste que tenías derechos, que estabas sobre la ley. Nadie está sobre la ley de Dios. Eres pecador, pecaste, David. Ahí es donde se desnuda, ahí es donde se demuda el rostro y dice, contra ti he pecado. Miren, todo pecado que nosotros hacemos lleva una cuota de justificación. Me lo merezco, eso no es pecadito. No es tan grave. No es tan grave. Soy pobre, me voy a llevar un poquito de papel de la oficina. Un lujito que me permito, un gustito, un taquito de ojo. O sea, Ay, ¿cómo el pecado que se presenta bonito? Se presenta dulce al paladar, pero su fin es ajenjo. ¿Sí? Debemos, es una expresión muy mía, ¿sí? Al pecado se le dice chish, ¿sí? Porque apesta, ¿sí? Debiésemos aprender esa palabra evangélica, ¿no? Esa palabra evangeliquesca, dijeron las demás. Evangeliquesca, ¿sí? Dile, chish, si aprendiéramos a odiar el pecado como Dios lo odia, otra historia sería. Y a no sentirnos que tenemos derecho. David se sintió con el derecho de tomar a Betsabé e incluso se sintió con el derecho de mandar a matar al marido de ella porque era rey, porque sí, me lo merezco. Tratando de justificarse y limpiarse totalmente. Miren todo lo que le daba a Israel, ¿verdad? Todo lo que le daba. Deshacer el problema, ¿no? Hice esto y lo otro, me lo merezco. Ahorita lo arreglo yo. Sí. Qué tremendo, hermano. No nos dejemos engañar ni seducir por las cosas bonitas. Ahí sí, como dice la palabra, no hay gente que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta generación. Hay que tener mucho cuidado con eso. En que estamos, Dios mío. ¿Cómo se llega a tener ese corazón contrito y humillado, pastor? Muy bien. Entonces establecimos el hecho. ¿Sí? Si la palabra no llega y nos convierte, nos anuncia, nos coloca en la posición de pecado, no reaccionamos. David tuvo que ser confrontado, se sintió superior. Ojalá nuestros gobernantes en un momento no se sintieran superiores a la ley, sino que están llamados a estar bajo la ley. Pero es lo que le pasa a un rey, a un mandatario. Y entonces sí, llega Natán con la palabra de Dios, lo confronta y entonces el primer paso es arrepentimiento. Tiene que haber también una confrontación, porque como hablábamos en el segmento anterior, David decía, bueno, o sea, creo que me tocaba, no le he pedido nada a Israel, ¿verdad? Entonces voy a tomar esta decisión, creo que es correcto, creo que es aceptable, pero viene el profeta y lo confronta. Creo que ahí es donde también es un paso importante dentro de este proceso para tener un corazón contrito y humillado, pastor, el tener que ser confrontado con la palabra del Señor, como lo hizo el profeta, para llegar entonces a reconocer nuestro papel de pecador. Mira,
¿Cuántos de nosotros no vemos que un hermano nuestro, el pastor tal vez, o un ministro, o el de alabanza, están caminando en la cuerda floja y lo dejamos? Tenemos la palabra para ir con el hermano, ese Mateo 18. Hermano, mira, ten cuidado, la palabra, somos Natán, la iglesia está llamada a ser Natán, y cada uno de nosotros somos profetas de Dios. Todos somos la sal y la luz. La sal y la luz. Y entonces para declararlo, para salvar un alma de pecado, aquel que convierte un alma en verdad es la acción que nosotros tenemos, porque tenemos la palabra entre nosotros, no creyéndonos más, no llegando sino con corazón de pastor. ¿Sí? Y de profeta, decirle, conviértete, regresa. Y si ahí quedó, pues. Mire, en la confrontación con el pecado, Natán les pone esa alegoría, esa parábola de las 1001, ¿sí? Y tú teniendo tantas, mira lo que has hecho. Y entonces llega a conciencia y se arrepiente, y ahí quedó, ¿sí? Porque cuando confrontamos a alguien y la persona se arrepiente, él se recibe el perdón de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Y es después de la confrontación con la palabra, ¿sí? Con la ley del Señor, lo que Él exige, no queda otra. Lo que le dice Pedro en el sermón de Pentecostés al pueblo. ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse, ¿sí? Bautícense y crean en esta palabra, ¿sí? Entonces el arrepentimiento, y es la respuesta de David. Es ahí donde había un corazón que era tocable por la palabra, ¿sí? Al recibir el bálsamo, el hisopo de la palabra del Señor, David reacciona y se desmorona, ¿sí? No quites el gozo de tu salvación, purifícame, conozco mi iniquidad, le dice. Tú eres justo, Dios, yo soy miserable pecador, ten piedad de mí, ¿sí? Y es en donde viene entonces toda esa palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿sí? Pero es metanoia, La Vulgata Latina tradujo la palabra metanoia, que es arrepentimiento, en penitencia. Y entonces era muy fácil. Y es lo que andamos buscando. A ver, ¿cuánto pago por mi pecado? A ver, que una oración, una limosna, una ofrenda, ¿qué hago? No. Convierte tu corazón. Dale vuelta a tu corazón. Arrepiéntete. 180 grados. Vuélvete a Dios. Sí, es la palabra que recibimos de la palabra. Ese es David, el que se regresa a Dios, y entonces empieza a ver hasta dónde se había ido y todo lo que tiene que caminar de regreso, su restauración. Y eso es lo que a veces sucede en las iglesias actualmente, ¿verdad, pastor? Creemos que es solo levantar la mano y decir yo recibo a Jesucristo, pero no hay un arrepentimiento genuino, y de ahí es por eso que tal vez no hay un fruto genuino en las personas, en una transformación que puede hacer el Espíritu Santo, pero no está ese paso vital para poder, así como uno necesita un pasaporte para salir o entrar a otra nación, a otro estatus, ¿verdad? Se requiere de ese arrepentimiento genuino. Y eso viene a través del corazón contrito y humillado. Totalmente. O sea, mira, nosotros nos gusta ver a Jesús como Salvador, pero no nos gusta verlo como Señor. Porque la demanda del señorío de Cristo es transformación, arrepentirse y volverse, tomar la demanda del Evangelio y vivirla. Pero nos gusta la gracia barata, nos gusta Jesús el Salvador, pero no Jesús Señor. Porque si Él es amo, yo tengo que someter mi voluntad, ¿sí? Yo quiero, a la viejita se le cayeron 200 quetzales, ¿sí? Los tomo y doy 20 quetzales de diezmo a la iglesia, y ya lavé mi pecado. No, arrepiéntete, ¿sí? Bueno, no cometas impiedad, ¿sí? Que las demandas del señorío de Cristo vivan en tu vida. Por eso dice, me llaman Señor y Señor, no les conozco. Pero si yo hice esto, pero yo hice aquello, pero si hasta sacaba demonios en tu nombre, pero no te conozco porque no fui tu Señor, ¿sí?
qué tremendo eso. Con Pastor Rigo siempre comparte que alguien le dijo, no olvides que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces tenemos que, tenemos que abocarnos a ese amor, a esa gracia, a esa misericordia, para recibir el perdón una vez llegue el arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Pero pastor, también saber que todo eso va a tener, porque David tuvo su factura que pagar. Siempre hay una consecuencia. De hecho, ese salmo dice, también la palabra dice, mientras caí se secaron mis huesos. Se secaron mis huesos. Esa tribulación cuando el pecado no es confesado. Mientras, mira, no hay vida mientras tu pecado permanece. De hecho, el mismo, dice el salmo bien claro, devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Me guíe, dice es que es un salmo bello, o sea, cada frase, cada expresión que coloca David ahí es para nosotros, es para que veamos y todos los días, Señor, me arrepiento y ten misericordia de mí, devuélveme el gozo y mi compromiso, porque vamos a ir caminando desde la palabra, cómo nos toca, el arrepentimiento ante la palabra, saber que nosotros estamos pecadores, depravados, y que si no viene el Señor, no quites tu Santo Espíritu. O sea, la restauración es de Dios. Necesitamos el medio de salvación de Dios que nos restaure. Y entonces viene la respuesta. Pastor, estamos hablando del Salmo 51, un corazón contrito y humillado. Yo quiero decirles que en una etapa de mi vida de joven, en esas áreas que uno entrega y entrega y entrega, los que tuvimos ese privilegio, yo me entregué a Jesús cuando tenía como entre 13 y 14 años. Ya se imaginan lidiar con uno con todas sus áreas a esa edad. Y uno pasa al altar y todavía entonces se pregunta, Señor, ¿otra vez soy yo? Y otra vez con lo mismo. Yo nunca, Dios bendiga a ese tiempo a nuestros líderes que nos pastorearon y me decía, mira Orlando, me decía, lee el Salmo 51, me decía, estudiarlo y ora basado a ese Salmo y diciéndome eso, porque el arrepentimiento viene del corazón, me decía. Y Dios, yo me recuerdo cuántas veces yo no pasé al altar en esa temporada de mi vida, rindiendo mi corazón una y otra vez, y cuánta esperanza encontré en este salmo. Amado pastor. Mira, nosotros a veces en la consejería nos sale el espíritu de Natán y le vamos con tubo, con la ley, y hay que hacerlo. Al pecador que no se le confronta con la ley, estamos haciendo una gracia barata, vendiendo dulces. No, una vez confrontado y arrepentido, tenemos que correr a darle el Evangelio. Y el Evangelio es lo que Dios hizo por nosotros, la restauración. Y como platicábamos, ¿quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros puede agarrar la piedra y tirarla? ¿Quién está libre de pecado delante de Dios? Cuando a veces en la cena del Señor que decimos, los limpios, ¿quién está limpio para tomar la cena? Al contrario, porque somos pecadores, necesitamos venir a la mesa a recibir perdón de pecados. Jesucristo lo dijo, esta es la copa para el perdón de pecados, para que regreses justificado. Justifícame tú, oh Dios, dame tu Santo Espíritu, restáurame tú. El Evangelio es lo que Dios le ofrece al pecador en salvación, restauración, vida nueva, Espíritu Santo, restauración completa, quitar el corazón de piedra y poner un corazón verdadero, transformado, el nuevo nacimiento. Qué importante es el perdón. Tenemos el ministerio de la reconciliación, reconciliando a Guatemala con Dios. Es avisarle al pecador que hay esperanza, que por más duro y en el foso cenagoso, Dios se extiende, bajó hasta allí. Él fue hasta allí, hasta tu miseria, te tomó para llevarte con Él, te está restaurando, te quiere restaurar. No hay callejón sin salida. Cristo derrumbó la muralla y el velo y todo lo que nos era contrario, lo exhibió públicamente y nos abrió una senda de vida nueva y de restauración. Vive esa vida, ¿sí? Ahora, delante de Dios. Él lo hizo por ti, tú no puedes, ¿sí? Voy a venir a Dios cuando me limpie. Sucio seguirás, sucio morirás, porque el único que limpia
Sí, es esto. David usa 3 palabras. Sí, borra mis rebeliones. La palabra es majá. Es cancela mi deuda. Pero usa también otra palabra. Dice lávame, que es cabaz. Es lávame, pero con fricción. Lo que hace en la pila, dijéramos aquí. El restregar. Restriégame y límpiame. Rajatz, que significa enjuagar. ¿Sí? Sácalo todo. Mira, cancela, restriégame y enjuágame. Y es que cuando hablamos de purificar con hisopo, no es del hisopo que nosotros conocemos del algoncito. Es un árbol que tiene como una especie de espinas. Sí. Realmente, que era cuando él dice, purifícame con hisopo, él sabía que iba a ser un proceso doloroso, pero era necesario para hacer raspado todo lo que estaba, como cuando nosotros se nos quemó algo en la cocina y queremos con el paste de alambre. Cabal, eso le voy a decir. La idea era esa. Pásame el paste. En hebreo, no importa el hebreo. Sí. Pásame el paste. Pásame el paste. Aquel que puya a ustedes, aquel que raspa. Sí. Mira qué lindo que lo mencionaste. Éxodo 12, 22. Cuando Dios le dice al pueblo sobre poner la sangre en el dintel, es una madeja de hisopo. Sí, es eso, que tenía que quedar la marca para que no se resbalara. Eso es, que indica los sufrimientos del Mesías, que fue necesaria la muerte para que pasara del Mesías, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que la muerte pasara por sobre nosotros. Eso es lo que tú dices. Se necesitó sacrificio, muerte, espinos, ¿sí? Para obtener nuestra restauración y salvación. Y perdón. Amén. ¿Sí? Pastor, acá siempre en televisión el tiempo se nos va, y máxime cuando hablamos de esa gracia y esa misericordia. Hoy creo que tal vez hay alguna persona que nos está viendo ahí en casita y dice, ay, pero es que yo he pecado y ese pecado Dios no lo va a perdonar. Dios vino a perdonar todos nuestros pecados, y quisiera retomar el versículo, el final del versículo 17b, donde dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. No. Entonces, pastor, que pudiéramos orar por los hermanos que dicen, bueno, pequé, pero no me puedo levantar. Dice la palabra del Señor, 7 veces caerá el justo y de todas ellas la levantará Jehová. Así es que hoy hay una oportunidad maravillosa para su vida, varón, varona, que está ahí diciendo, me alejé del Señor. Hoy el Señor quiere llamarlo nuevamente a sus brazos, siempre que en usted haya arrepentimiento y un corazón contrito y humillado. Vamos a orar. Mire, hacia donde mis amada audiencia, si tú no tienes pecado, este momento no es para ti. ¿Sí? Agarra tus cosas, sigue tu vida, estás sin pecado, no hay oración para ti. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero si tú, como yo, como los que estamos aquí, tenemos pecado delante de la presencia del Señor, este momento Dios lo preparó en Cristo para sanar tu corazón, tu alma en este momento, y vamos a orar. Amén. Amante Dios de la gloria, hoy la palabra tuya ha venido a nuestro corazón a confrontarnos. Todos hemos pecado delante de Dios, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gracia de Dios. Mas la dádiva, el regalo, el don de Dios en Cristo Jesús es salvación. Dice tu palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Él lo hizo todo. Él trajo su Ruach HaKodesh, su Santo Espíritu sobre ti. Y ahora quiere descender y limpiarte y hacerte nueva, hacerte nuevo. Ya no mires más tu pecado, ya no mires más tu condición. Permite que venga el bálsamo, el hisopo de Dios, y que sacuda, limpie, desvista y levante tu vida. Y que te devuelva el gozo de la vida. Que eres hija, que eres hijo de Dios amado, que viene hoy y te viene a abrazar, que quiere ponerte ropaje nuevo, anillo,
que quiere hacer banquete porque un pecador se ha arrepentido y ahora está. Este es el día que por diversas cosas el Señor preparó para ti, para mí, para que sea el momento de regresar a casa del Padre y amarlo y darle gracias porque Él nos ha justificado. Merecíamos la muerte eterna y Él nos ha dado vida en abundancia. Vive la vida en abundancia ahora comprometido, comprometida con un Señor que salva, con un Señor que no destruye, con un Señor que no aplasta, con un Señor que no te deja destrozado, cabizbajo, que no te condena, que te dice: hija, hijo mío eres tú. Yo te he comprado con precio, eres propiedad mía, ven a casa. Recibe restauración de Dios, recibe salvación, recibe vida plena, recibe propósito. Tu deuda ha sido cancelada en Cristo Jesús. Sonríe a la vida. Eres nueva, eres nuevo. Camina en los caminos del Señor. Ahora, levántate y sé una persona conforme a ese corazón de Dios, que ahora entiende que sí, Dios odia la situación del pecado, pero que ha provisto un camino para que tú puedas alcanzar salvación, restauración, perdón de pecados. Vete, hija mía, vete, hijo mío, hoy, levántate, no peques más. Tus pecados han sido perdonados. Yo no te condeno, te dice el Señor. Al contrario, he traído abundante restauración, purificación, renovación, palabra fresca sobre tu vida hoy en Cristo Jesús. Amén. 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 Amado pastor, qué tiempo de oración, de reflexionar en la palabra del Señor que hemos tenido. Gracias por estar con nosotros aquí en esta su casa, aquí en el canal y en la telerevista Buenas Nuevas de Esperanza. Hemos sido bendecidos y edificados en esta palabra del Salmo 51. Amén. Dios te bendiga. Gracias hermanos, y vivamos esta oportunidad que el Señor nos da. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Amén.